Una parte considerable de la religión tradicional está en la actualidad más preocupada de asuntos sociales que de las realidades eternas. Por eso se han levantado otras voces para hablar en su lugar. Y créase o no, están viviendo y viniendo de Hollywood. Las historias de espíritus se han convertido en grandes éxitos de taquilla en todas partes. Pero son historias de espíritus con un ángulo nuevo que no ofrecen horror, sino más bien esperanza. Y las experiencias después de la muerte se consideran como una aventura. Por ejemplo, en una película un grupo de estudiantes de medicina decide experimentar con la muerte para ver lo que hay en el más allá. Otra de ellas convierte el tema de la vieja casa encantada en una comedia absurda con un personaje desquiciado del otro mundo que ayuda a una pareja que ha muerto a instalarse en el desván de su antigua casa. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a este tema? Toma la Biblia y en un momento más regresaré para que juntos veamos la pura verdad acerca de qué ocurre cuando una persona muere. Bienvenido a un nuevo programa de Fe para Hoy. El pastor Robert Costa compartirá con nosotros un mensaje inspirado a la luz de la Biblia. Y no te olvides que si deseas estudiar y aprender más sobre la Biblia, puedes solicitar una de nuestras guías de estudio completamente gratis, ingresando a www.estudielabiblia.com. Completando un simple formulario, haremos que la guía de estudio llegue a tu hogar. Pero si lo prefieres, también puedes escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org. Al morir, ¿qué sucede con nosotros? ¿Será que pasamos a otro estado? En Fe para Hoy, el pastor Robert Costa nos ayudará a descubrir si los muertos sufren. Casi cada año surgen nuevas películas sobre temas sobrenaturales. Ahora, lo curioso es que todas ellas producen mucho dinero. Una de ellas trata de un joven que murió pero que no se fue de este mundo y que trata de salvar a su enamorada de unos hombres malos. Un medio espiritista caracterizado por otra famosa actriz ayuda al espíritu a rescatar a la chica y finalmente hace contacto con ella. En todo esto se advierte el anhelo humano por penetrar más allá de la cortina. Todos esperamos y soñamos con que el amor de alguna manera durará para siempre. No queremos que las relaciones que estimamos ahora simplemente desaparezcan para siempre. La oportunidad de establecer contacto con seres amados fallecidos nos fascina, aunque sea muy tenue. Amigo y amiga, tengo la convicción de que hemos estado buscando esperanza en lugares equivocados. Y creo que tenemos un camino muy claro para escapar del efecto definitivo de la muerte. Existe otra clase de esperanza más sólida, más confiable y por lo menos para mí infinitamente más reconfortante. La palabra de Dios sigue siendo clara sobre este tema y nos dice la pura verdad acerca de la muerte. ¿Estás listo para escuchar esta verdad? Sígueme. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 10. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol donde vas, o sepulcro, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Es claro, no es cierto? Pero ¿cuánta gente sigue aferrada a una falsa esperanza, pensando que hay algo que sigue viviendo? Y a medida que leen y meditan en estos pasajes bíblicos, sienten como si un gran peso es quitado de su mente. Pues la palabra de Dios es clara en que los muertos que han sido fieles a Jesús duermen en Cristo, no están vivos. Comprenden que pueden dejar a sus seres queridos descansando en el polvo de la tierra. Allí están seguros, descansando, no conscientes, no sufriendo, solo descansando, hasta que Jesús regrese y los despierte para una vida inmortal. La mayoría de la gente ha llegado a creer que los seres humanos poseen inmortalidad innata, es decir, que somos naturalmente inmortales. Y algunos dicen que no podemos morir. Nuestros cuerpos ciertamente mueren, dicen según el argumento, pero que el alma no muere, porque es indestructible.
De modo que la gente afirma su esperanza en alguna esencia irreductible que abandona el cuerpo y busca su camino hacia la vida eterna. Pero aquí nuevamente estamos colocando nuestra esperanza en un lugar equivocado. Ahora, voy a hacer una pausa, amigo y amiga. Yo no te estoy hablando nada nuevo en este programa. Te estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios hace miles de años. Si tú lo ves por primera vez, bueno, tendrás que evaluar qué es lo que he estado creyendo hasta aquí. Yo quiero hablarte claro porque este tema te va a abrir los ojos, quitar una venda y te va a permitir ver la realidad de lo que ocurre, y quien nos cuenta siempre dice la verdad, Dios en su palabra. Así que tratemos de puntualizar eso que la gente llama alma mediante la definición de la Biblia. La encontramos por primera vez en Génesis capítulo 2, versículo 7. Y dice el libro de los comienzos lo siguiente, Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O como se lee en otras versiones, un alma viviente, ser o persona viviente. Nota que el pasaje no dice que Dios le puso un alma al hombre o en el hombre. Dice que llegó a ser un alma viviente cuando el cuerpo y el aliento de vida se unieron, dos elementos, y ahora da un alma o ser viviente. Y cuando Dios pone su aliento de vida en el cuerpo que ha creado del polvo de la tierra, tenemos un alma viviente, o como dicen las versiones modernas, un ser o persona viviente. Bueno, podemos ilustrar la idea de un alma con una lámpara de escritorio. Piensa en el bombillo, como el cuerpo sin el aliento de vida, frío, oscuro, fue hecho para alumbrar, pero allí le falta luz. Pero cuando accionamos el interruptor, la electricidad llega hasta el bombillo o bien sale de él. En otras palabras, cuando la electricidad llega, da luz al bombillo, lo ilumina. Así es como el aliento de Dios, su poder, forma un alma o ser viviente. La muerte entonces es lo reverso de este proceso. El interruptor se apaga, Dios quita su aliento de vida y el polvo vuelve a ser polvo. Ya no es un alma viviente. En la Biblia, el alma no es una entidad consciente, pensante y capaz de sentir que sigue viviendo después que el cuerpo ha muerto. Eso sería como decir que la luz de ese bombillo pasa de una existencia separada cuando interrumpimos la corriente. Pero hay evidencia adicional en la Biblia, y esta evidencia es ineludible. ¿Sabías tú que la palabra alma aparece unas 1600 veces en la Biblia, pero en ningún caso se llama alma inmortal? Ni una sola vez, en ninguna versión. El alma humana o espíritu humano nunca se definen como inmortales. En cambio, ocurre claramente lo opuesto. Vamos a la palabra de Dios para probar esto en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Esto es revelador. Dice, el alma que pecare, esa morirá. O sea que el alma humana muere, perece con el cuerpo. Dios recibe ese aliento de vida. Ahora, es desafortunado que tanta gente busque esperanza en lugares equivocados o en creencias equivocadas. Esperamos contra toda esperanza que algún vago estado intermedio evite que el ser amado desaparezca sin dejar rastro. Procuramos imaginar que en el mundo de los espíritus el vínculo continúe vivo. Tratamos de creer que realmente todavía hay en alguna parte espíritus amados que anhelan poder tocarnos. Pero estas desesperadas esperanzas chocan con un hecho inconmovible. La Biblia dice, los muertos nada saben. Y Dios siempre dice la verdad. No hay conciencia en la tumba. Esto es lo que afirman las Escrituras. No hay esperanza en la carne humana en descomposición, amigo y amiga. Las historias de espíritus que dan a la muerte un viso romántico no resisten un análisis serio, no. El resplandor de eternidad que parece brillar a través de algún espíritu desencarnado no es más que un pretexto para contar historias espeluznantes.
La gente acongojada necesita algo más sólidos que efectos cinematográficos especiales. Necesitamos algo más definido que historias de espíritus si es que hemos de tener esperanza frente a la muerte. Y yo quisiera decir con todo fervor de que soy capaz que la Biblia nos ofrece una esperanza suficientemente fuerte y sólida. No es un estado incorpóreo, es un evento. Es un evento que irrumpe la historia. Sin embargo, algunos se confunden con apariciones y cosas que ven en la pantalla, reales o ficticias, y parece que lo que sus sentidos captan tiene mayor importancia que lo que dice la palabra de Dios. Y otros se atreven a vender su vida a cosas sobrenaturales y exponen la ciudadela del alma directamente al dominio de los demonios en cosas aparentemente tan simples como películas, tales como Harry Potter, El Exorcista y decenas de otras. Programas de entretenimiento en la televisión con personas que doblan cucharas o tenedores con el poder de su mirada o hacen levitar o flotar objetos y personas. Otros son presas de juegos sobrenaturales en la computadora, el PlayStation, tabla Ouija y aún la música rock. Ahora tú te preguntarás, ¿qué son los espíritus o el espiritismo? ¿Qué explicaciones tienen las apariciones? ¿La estatua de una virgen llorando o de un Cristo sangrando? Y nos preguntamos si los muertos nada saben. ¿Por qué adorar a los santos? Amigo y amiga, la palabra de Dios desenmascara el engaño magistral del enemigo que ha estado fraguando durante siglos. Estando en el cielo como un ángel perfecto y glorioso, quiso ocupar el lugar de Dios, engañó a la tercera parte de los ángeles santos y los instó a rebelarse contra su Creador, organizándolos para tomar el trono de Dios por la fuerza. La Biblia declara que hubo una guerra. Él y sus ángeles fueron expulsados y se transformó en diablo, y esos ángeles hoy son los demonios que tantos males y desgracias causan en el mundo. Luego el mal se trasladó a esta tierra. Dios había creado una pareja humana perfecta para repoblar ese lugar vacío dejado por Lucifer y sus ángeles. Pero él vino sagazmente, transformándose en serpiente, logró engañar y pasar falsa información, y bajo la mentira original, no moriréis, seréis como dioses, hoy tiene al mundo pagano y cristiano atrapado en la mentira, haciéndoles creer que hay algo que vive después de morir, preparando al mundo para el engaño final que girará en torno a esta mentira y en torno a la mentira del falso día de reposo. Adán y Eva murieron tal como Dios les advirtió si seguían las insinuaciones del enemigo. Entonces nos preguntamos, ¿quién mintió? Satanás. Por eso Jesús dijo de él lo que encontramos en San Juan, capítulo 8, versículo 44. Dice la Escritura: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Yo reflexiono en este versículo porque lo triste es que después de casi 6,000 años, la mayoría sigue creyendo sus mentiras y hasta se las predica desde los púlpitos cristianos. Ahora, si él se transformó en serpiente para engañar y pasar falsa información, se puede transformar en cualquier cosa animada o inanimada para engañar y hacernos dudar de lo que dice la palabra de Dios, de que los muertos nada saben. Y sabe que siempre es más fácil creer una mentira que creer la verdad. Quiero contarte un incidente que a mí me conmovió. Al comienzo de la década de los 70 ocurrió algo muy particular en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, que ilustra cuán astuto es el enemigo para pasarnos mensajes falsos a través de la teoría de que algo sobrevive a la muerte. Y él toma a las personas en su estado más vulnerable y les presenta una falsa seguridad contradiciendo la palabra de Dios. La señora Reynolds, fiel miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, vivía con su hijo Dwight, su único hijo. Él fue reclutado al ejército para combatir en Vietnam. Su mamá le prometió que ella y la iglesia estarían orando por él, y él le prometió que le escribiría cada semana.
y las cartas llegaban semanalmente. Después de algún tiempo cesaron. Oficiales del ejército le notificaron que su hijo se había perdido en batalla. Quedó devastada. Esa noticia era más allá de lo que ella podía soportar. Pero resulta que un martes una vecina le invitó a ir a cierta dirección donde ellos supuestamente se comunicaban con seres muertos y quizás su hijo podía aparecer. Y la señora Reynolds rápidamente se acordó que los muertos nada saben y rechazó la invitación. Hizo lo correcto. Pero la semana siguiente, la misma vecina que se encontraron otra vez en camino al mercado le dijo: señora Reynolds, el martes pasado, mientras estábamos reunidos, apareció su hijo Dwight y está muy triste porque usted se negó a ir a verlo. La señora, que tanto amaba a su hijo, en su desesperación accedió a ir. Habían varias personas a media luz. Era una reunión espiritista. Aparecieron formas nebulosas y voces conocidas. Cada uno se apartaba a hablar con sus supuestos familiares. Y por las siguientes 2 horas, la señora Reynolds estuvo hablando con su supuesto hijo. Y así lo hizo por varios meses, cada martes. Después de un tiempo, un día viernes, su hijo Dwight apareció en la puerta de la casa en carne y hueso con su uniforme impecable. La mamá se asombró que haya venido a la cita el viernes y no el martes. Dwight estaba confundido. No entendía lo que su mamá le decía. Y cuando él explicó que con su comando se habían perdido y pasaron varias semanas sobreviviendo y arrastrándose por la noche para eludir al enemigo, y cómo llegaron sanos y salvos a la base, y cómo los comandantes ya los habían dado por muertos y habían notificado a las familias, la señora Reynolds estaba pálida. Dijo entonces: ¿con quién he estado hablando estos 3 meses? Sabes, amigo, amiga, que la Biblia es clara en cuanto a esto. Dice Apocalipsis capítulo 16, 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y sabes, esto irá en aumento a medida que nos acercamos al fin. Es cierto que hoy los muertos nada saben, pero muy pronto Jesús nos devolverá la inmortalidad, nos devolverá la eternidad. Escucha lo que el apóstol Pablo dice a los Corintios, en 1 Corintios 15, 51 al 53. Palabras de consuelo, palabras que realmente son la pura verdad de lo que ha de ocurrir. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y aquí el suceso que el apóstol Pablo participaba y presenta es la segunda venida de Cristo. Eso era lo que le daba la esperanza de inmortalidad. No encontraba ninguna esperanza al contemplar el oscuro silencio del sepulcro, pero podía esperar en Cristo, el hombre que había sanado a los leprosos, que había dado vista a los ciegos, que había calmado la tormenta y que había resucitado de los muertos. Amigo y amiga, Jesús puede hacer cualquier cosa y transformará en un instante a los seres humanos cuando venga para llevar a sus fieles al cielo. Entonces sí seremos transformados. Así es Dios. El Dios que creó todas las cosas en el principio, también puede volver a crear la carne humana perecedera y convertirla en un cuerpo imperecedero, inmortal. Esta es la esperanza que el apóstol Pablo y demás autores bíblicos nos ofrecen. Cuando enfrentamos el abrumador choque de la muerte, cuando fallece un ser amado, puede ayudar mucho a saber exactamente cuál es la base de nuestra esperanza. Necesitamos conocer el fundamento de la vida eterna. ¿Significa esto que no tenemos ni la menor posibilidad de trascender la muerte?
No, de ninguna manera, lejos de eso. La esperanza cobra solidez cuando la colocamos sobre la roca Jesucristo y no en un nebuloso mundo espiritual. Es el gran evento al que podemos mirar confiadamente. Es su venida la que nos traerá el aliento de vida, la electricidad, por decir así, el poder para volver a crear nuestros cuerpos perdidos hace mucho. Esta es la segura palabra de consuelo. Este era el punto focal del apóstol Pablo. Es asombrosa la forma como lo describe con estas palabras de ánimo, escribiendo a los tesalonicenses, el capítulo 4, en la primera carta, versículos 13 y 14. Él dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios nos llevará a la patria celestial? ¿Cómo podemos tener la seguridad de vida eterna? Enfocando nuestra fe sobre aquel que murió y vivió y vendrá. Jesús interrumpió la historia una vez y volverá a hacerlo nuevamente. Así que si has perdido un ser querido, si estás afligido por alguna pérdida dolorosa, recuerda que hay uno que rompió el cerco de hierro de la muerte. Hay uno que salió victorioso sobre el sepulcro y tiene las llaves del sepulcro. Él es la roca sólida que nos permite colocar nuestra esperanza en Él y no en ninguna otra parte. En un curioso pequeño cementerio inglés hay una lápida notable. Grabado en el mármol hay un ángel que estira una mano con una llave hacia la cerradura. El ángel que mira hacia arriba se protege los ojos con la otra mano. En la base de la lápida aparece esta leyenda: hasta que Él venga. Y el significado de esta escultura lo debemos ver a través de los ojos del ángel, la gloria de Dios en la venida de Cristo. Porque cuando Jesús vuelva, las tumbas serán abiertas. Los creyentes se levantarán a la vida eterna. Esta es nuestra gran y segura esperanza. Esta es la esperanza que podemos tener, amigo y amiga, aún en nuestras horas más oscuras y sombrías. Jesús es mucho más que una débil esperanza. Él es el Dios eterno, el ayer, el hoy y para siempre. Él es la garantía de que algún día, pronto, volveremos a ver los rostros de nuestros seres amados fallecidos cuando suene la trompeta final en aquel día, porque los hijos de Dios nunca se ven por última vez. Mi deseo es que todos nosotros logremos que nuestra fe en la venida de Cristo sea clara y fuerte. No tenemos que temer a la muerte, porque no es un hoyo oscuro en la tierra, no es una noche sin mañana, tampoco es un lugar ardiente. Cristo ya pasó por el túnel de la muerte y salió del otro lado como conquistador. Podemos poner nuestra fe en Él. Cristo ha marcado la tumba de aquel esposo, de aquella esposa, de aquel hijo, de aquella hija, de aquel bebito que ha muerto. Y cuando Jesús venga nuevamente, podrán resucitar por su poder y vivir para siempre. ¿Tienes esta esperanza? ¿Quisieras reafirmarla en tu corazón? Acompáñame a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos trae esperanza. Tú siempre dices la verdad. Y más allá de fábulas, teorías o falsas expectativas que el enemigo ha estado sembrando en los corazones y tristemente ha tenido mucho éxito, más allá de lo que digan nuestros sentidos y podamos ver, tocar y palpar, tenemos una roca sólida que es tu enseñanza, tu palabra. Gracias porque pronto este paréntesis de muerte y dolor ha de desaparecer y nuestros ojos están fijos en el gran evento, el regreso de Jesús, que cambiará todas las cosas y viviremos con Él para siempre. La eternidad nos será devuelta y la inmortalidad también. Bendícenos. Sabemos que lo harás. Tráenos esperanza en el nombre de Jesús. Amén.
Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo respondo. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. He tratado de ser lo más claro posible basado en la segura palabra de Dios. Que el Señor grabe ese consuelo en nuestros corazones y que nos ayude a entender qué ocurre más allá de esta vida. Pronto la inmortalidad nos será devuelta por aquel que vive por los siglos de los siglos. Dios quiere que seas feliz y felicidad comienza con fe y la fe viene por oír la palabra de Dios. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.